de tan santo que Él a nosotros nos ha impartido de su santidad. Sí, así Aún es. nosotros siendo pecadores. Siendo pecadores. Pero yo voy a hacer la comparación fuerte ahora. La comparación que te voy a hacer a ti ahora, que hay 2 o 3 grupitos de nosotros que de que estamos alcanzando un nivel espiritual, Sí. de búsqueda, de santidad. A veces queremos poner al otro hermano, a veces como por debajo. Wow, sí. Cuando la Biblia dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, Ojo con esto, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entender el aspecto de la santidad de Dios como atributo de él nos ayuda a nosotros a entender la realidad de nuestra vida. Y poder nosotros entender la realidad de nuestra vida nos ayuda a nosotros pues a andar en amor y en respeto hacia nuestros amados hermanos en Cristo. Seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque como está escrito, sé santo porque yo soy santo. No digas que eres un creyente y sigues defendiendo la impureza de tomar alcohol, de fumar cigarrillos, de jugar números, de ver pornografía, de practicar la fornicación en el adulterio, diciendo que tales cosas no son nada. Ahora las cosas se están yendo aún más extremas. señores, Dios me le bendiga, Dios me le guarde a cada uno de ustedes. Amén, de manera sobrenatural. Hoy estoy con un invitado aquí. Respondemos al nombre de Reinaldo Luciano, siervo de Cristo, por su misericordia. Hoy estoy con un hermano que cada vez que le hago la invitación, siempre está disponible. De verdad que yo le digo a mi esposa, yo honro a esa persona cuando veo que no me ponen pero, no varón, y siempre están aquí con nosotros, de verdad. Hoy vamos a estar hablando y tocando unos ciertos puntos. Hoy vamos a estar hablando de la santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad, la santificación? Que yo sé que hay muchas personas que quieren saber cuál es esa verdadera santidad que manda la palabra, que manda nuestro amado Dios. Amén. Y yo voy a estar dejando a nuestro hermano Abraham, que él se va a estar presentando hasta la audiencia. Candela. Amén, amén, mi hermano. Un placer de verdad poder estar acá y para así poder tratar este tema que yo sé que será de gran edificación para esas personas que podrán ver esta transmisión, este video. Para mí es una honra de verdad poder estar acá. Respondo por el nombre de Abraham, siervo de Jesucristo. Su nombre sea la gloria. Amén. Y vamos a tratar este tema, hermano Reinaldo. Sí, Candela. Sobre la santidad, y hemos orado para que el Señor pues edifique la vida de aquellos que podrán ver esta transmisión. Y es un tema, amado, que en cierto momento, en ciertas ocasiones, pues han traído muchos conflictos, muchos debates a veces hasta divisiones entre nosotros mismos. Pero yo creo que debe de ser todo lo contrario. Debe de ser un tema que en vez de traer división, debe de traer unidad a nuestras vidas. Y es un tema que es de suma importancia poder hablarlo, y trataremos con la ayuda del Señor de hablarlo de la manera más clara y sencilla, ya que en virtud a este tema vamos a tratar otros aspectos, que es la santidad como atributo de Dios, la santificación del creyente y qué es lo que produce santidad en el creyente. Ahora bien, amados en Cristo, nosotros como creyentes debemos de entender la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque este tema nos ayudará a nosotros a vivir una vida en armonía y pureza ante los principios divinos de Dios. O sea, poder entender este tema, lo repito, nos ayudará a vivir en armonía y en pureza delante del Señor, y nos ayudará a nosotros a vivir en armonía con los principios divinos. Por eso es esencial que nosotros pues entendamos a plenitud este tema de la santidad, ya que es un elemento esencial para nuestra salvación. Lo repito, la santidad es un elemento esencial para nuestra salvación. Por eso la santidad es un tema, amados, que no es solamente de un grupito, no. El tema de la santidad es un tema que la Biblia aborda, y lo aborda con mucha importancia y profundidad. ¿Por qué? Porque en ella Dios nos enseña cómo ser santos
y nos ayuda a nosotros a vivir una vida de santidad, apartada del pecado y consagrados para Él. La santidad implica ser transformados a la imagen de Cristo y reflejar así su carácter en nuestras vidas. ¿Ven? Por eso, amado, lo repito, la santidad no es un tema de un grupito. La santidad es un tema que aborda la Biblia con mucha importancia y profundidad, ya que en ella Dios nos enseña lo que es verdaderamente vivir una vida en santidad. Y como dije en el principio, vamos a abordar unos cuantos aspectos en base a la santidad y vamos primero a desarrollar lo que es el aspecto de la santidad como atributo de Dios. Por eso quisiera, hermano Reinaldo, leer una porción de la Sagrada Escritura. Amén. Que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 3, que dice así de la manera siguiente, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, mío, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Amados, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios como parte de su naturaleza, como un atributo único de Él, estamos hablando de una cualidad que lo separa del pecado, lo separa de la oscuridad, lo separa de la maldad. O sea, cuando nosotros hablamos de la santidad como atributo de Dios, nos referimos a la pureza, a la perfección y a la separación del pecado. Dios es completamente santo, Él no tiene mancha, no tiene arruga. La santidad de Dios es algo que emana de su propia naturaleza, es algo que los distingue a Él de lo impuro, de lo que no es limpio. Esa santidad que de Dios emana porque forma parte de su naturaleza, es una santidad totalmente apartada de la oscuridad, es algo que pertenece únicamente a la luz. Por eso, amados que están escuchando y están viendo esta transmisión, Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, la Biblia revela claramente que la santidad es un atributo único de Dios, hermano Reinaldo. Sí, y por eso no podemos tener a Dios enmarcado en algo que es impuro. No lo podemos porque no forma parte de su naturaleza. La Biblia dice que hay algo que Dios no puede hacer y es mentir. Cuando tú hablas de que Dios te dijo algo y te mandó a hacer algo que va en contra de sus principios, entonces tú no lo estás haciendo al santo. Por eso es importante que nosotros podamos entender que Dios es un Dios santo y en su santidad no cabe la oscuridad. En su santidad no cabe el engaño, no cabe la traición, no cabe la impureza, no cabe el pecado. Y es tan importante que nosotros podamos entender a profundidad estos aspectos de la santidad de Dios, porque por medio de esto nosotros podemos entender la realidad de nuestro pecado, de cómo un Dios tan santo nos miró a nosotros para así rescatarnos de la condición en la cual nosotros estábamos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos ejemplos vivos de cómo el pueblo de Israel respetaba esa santidad en su forma de ser y en su forma de vivir. Era una santidad tan grande que el pueblo le temía incluso a la manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés. Cuando esa nube iba y reposaba, era la evidencia de que Dios estaba ahí. Ahora Dios, cuando veía que había algo en pecado y en falta en el tabernáculo, entonces la nube no descendía, porque su santidad no puede estar unida a algo que mora en pecado. O sea, su santidad no puede estar ligada a la oscuridad, no puede estar ligada a la impureza. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la santidad de Dios forma parte de su propia naturaleza y de Él emana la santidad que nosotros podamos recibir. De Él, no de un objeto, no de algo, no de algún lugar, sino de Él. Nosotros estamos llamados a ser santos como Él también es santo. Tú sabes que, disculpa, señores, disculpen que yo lo interrumpa a nuestro hermano Abraham. Yo quiero decir algo de algo que tú dijiste que me abrió ahora mismo el Señor, el cerebro en dos mitades. ¿Saben que yo voy a abundar? Cuando tú dijiste que Él
de tan santo que Él a nosotros nos ha impartido de su santidad. Sí. Así Aún es. nosotros siendo pecadores. Siendo pecador. Pero yo voy a hacer la comparación fuerte ahora. La comparación que te voy a hacer a ti ahora, que hay 2 o 3 grupitos de nosotros que de que estamos alcanzando un nivel espiritual Sí. de búsqueda, de santidad. A veces queremos poner al otro hermano, a veces como por debajo. Wow, sí. Cuando la Biblia dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y Cristo siendo Cristo, santo hermano, que no hay una persona sobre la faz de la tierra que anduvo como No. anduvo Cristo. Nadie. Hermano, a Él le plació entregarnos a Él de su santidad. Sí, así es. O sea que el que lleva esa palabra santidad no es para humillar a nadie, Así es. ni para pisotear a nadie. Así Aún es. tú lo veas como tú lo veas, el sistema no es para tú derribarlo, sino para restaurarlo. Así Porque es. ahí es que se va a dar a notar verdaderamente que tú eres santo, que tú andas verdaderamente en el espíritu, En el que espíritu. quieres agradarle a Así Dios. es. Candela, eso es lo que quería decir. Ojo con esto, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entender el aspecto de la santidad de Dios como atributo de Él nos ayuda a nosotros a entender la realidad de nuestra vida. Y poder nosotros entender la realidad de nuestra vida nos ayuda a nosotros pues a andar en amor y en respeto hacia nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Pues esa santidad a nosotros nos santifica al mismo tiempo. Y por eso quiero ya tratar el segundo aspecto de lo que es la santificación del creyente. Ya tratamos el aspecto del atributo de Dios, la santidad como atributo de Dios. Ahora vamos a tratar el segundo aspecto, que es la santificación del creyente. Y yo quisiera leer unos cuantos versículos. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, dice: Pues Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguí la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigo leyendo, Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 hasta el 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque como está escrito, sé santo porque yo soy santo. Esto está profundo. Yo quisiera poder desarrollar este aspecto de una manera sencilla, para que así nosotros podamos entender este aspecto de la santificación del creyente. Lo primero es que nosotros debemos de entender que el Dios que nos llamó es santo. Y Él no nos llamó a vivir una vida de impureza, sino de santificación. Dios mío. Y la palabra santo, en su etimología y definición, quiere decir algo que está apartado, consagrado para el propósito de algo. O sea, Dios nos apartó del mundo, nos apartó de la condición de pecado en la cual nos encontrábamos, para nosotros vivir una vida agradable ante sus ojos. No pega, no concuerda un creyente en el Señor que ande una vida en desorden. Eso no pega, porque Dios te llamó a ti a la pureza, no a la impureza. No digas que eres un creyente y sigues defendiendo la impureza de tomar alcohol, de fumar cigarrillos, de jugar números, de ver pornografía, de practicar la fornicación, el adulterio, diciendo que tales cosas no son nada. Ahora las cosas se están yendo aún más extremos. Hay creyentes que dicen ser creyentes, entre comillas, que consumen hasta droga, fuman marihuana y es un tema que supuestamente está en la palestra pública del cristianismo, de que si el creyente puede tomar alcohol, darse un humo, fumar droga y todo eso. Amado, cuando nosotros entendemos la naturaleza de la santidad de Dios, a nuestro corazón se revela un temor reverente hacia Él. Ya nuestra vida no es una vida que está ligada a las cosas que practican las personas del mundo, sino una vida ligada a los principios que la palabra del Señor enseña. Por eso Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues Dios no nos ha llamado a nosotros la impureza, sino a la santificación.
ejemplo claro, para nosotros poder entender este aspecto. Cuando tú vayas a tomar una decisión, piensa en esto. ¿Agrada a Dios? Cuando tú vayas a hacer algo, piensa en esto. ¿Es algo que me mundanaliza o me santifica? Si yo tomar este vaso que tengo aquí, me mundanaliza, entonces no lo debo de tomar. Ahora, si tomar este vaso a mí me santifica, entonces hágalo con mucho agrado, porque a Dios le va a agradar. Reciban. Amados, Dios no nos llamó a las impurezas, sino a la santificación. Por eso nosotros como creyentes debemos de tener claro, mi tarea es la santificación, no un día, sino todos los días. Amén. Por eso dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oye, esto es profundo. Me robaste el versículo. Mira, la paz y la santidad nos la da el Señor por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. La santidad que nosotros profesamos no es una santidad que yo voy y la compro a la tienda. Ojo con esto. La santidad que nosotros profesamos no es una santidad que el sastre me la da. Dios mío. No. Ojo con esto. Dios mío. La santidad que se puede revelar, se puede dar a manifestar, es una santidad que proviene del mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo creo que es idolatría decir que un sastre a mí me preparó una camisa santa. Dios mío. Sí, desata esto. Ahora claro que hay gente que... Yo creo que es idolatría y tenemos que cuidarnos con eso. Atribuir a un objeto, a algo físico, material, una santidad que únicamente te la puede dar el Espíritu Santo de Dios y su sagrada palabra. Cuando nosotros tratamos de vivir una vida de apariencia, pues no demostramos una verdadera santidad. Esa santidad que Dios nos da es una santidad que se refleja en paz y en amor para con mi hermano. Por eso Hebreos 12:14 dice, seguid la paz para con todos. O sea, es imposible estar en paz con mi hermano si esa santidad que da el Espíritu yo no la tengo. Ahora, la santidad que me da el Señor me hace vivir en paz con mi hermano y con todo aquel que me rodea. Por eso la Biblia dice que sin esa santidad y sin esa paz que me ayuda a vivir en armonía con mi hermano, no la tengo, pues no veré al Señor. Por eso es importante, ojo con esto, Dios no nos mandó a llamar para que vivamos en impureza. Dios no nos llamó a nosotros para que vivamos en contienda y en mundanalidad hacia las cosas, sino nos llamó para que vivamos en paz y en santidad para con todos. Porque sin esa paz y sin esa santidad, nadie verá al Señor. Amén. Ojo con esto, porque esto es importante. Amado, nosotros no tratamos de demostrar una santidad que yo pueda comprar en el colmado, que pueda comprar en una tienda. La santidad que nosotros tenemos y portamos y que podamos revelar hacia los demás es una santidad que la produce el Espíritu Santo en mí. Amén. Y se revela por medio de los hechos. Otro versículo claro que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Claro. Y tú sabes que también en hebreo ahí mismo, que también cuando tú lo leíste, hubo algo que me impactó, que antes de la santidad, lo primero que dice, vivir la paz con todo. Y la santidad, oye. La paz. O sea, la paz. La paz. O sea, tú, oye, lo primero que nos está poniendo adelante. Entonces, es como una unidad que lleva, que con una de las dos, o sea, tú tienes que estar con las dos al mismo tiempo. Sí. No puedes ser santo si tú no tienes paz. Mira, eso es algo tan delicado porque nosotros tenemos ejemplos por las redes sociales de personas que profesan tener cierta santidad, pero en sus palabras y en sus hechos, en sus expresiones, lo que demuestran es odio hacia los demás. Tú sabes que las mismas redes. Tú lo ves eso. Sí, sí. Tú sabes que las mismas redes, como no ayudaba a nosotros en el cristianismo, también nos ha bajado mucho. Nos ha perjudicado en ese aspecto. Mucho. Hay creyentes que al principio empezaron bien, siervas de Dios, empezaron muy bien transmitiendo por las redes palabras
que edificaban al pueblo, pero ahora son payasos y payasas de las redes sociales. Claro. Y ya han tirado el evangelio por debajo. Sí. Amado, esto es muy serio, esto es algo muy delicado. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 8, dice, gloria al nombre del Señor, y a ella se le ha dado, y a ella se le ha concebido que sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Oye esto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oye cómo la Biblia revela aquí un vestir espiritual que está ligado a las buenas acciones de cada uno de nosotros. Es algo muy, muy delicado esto de la santidad. Por eso, ojo con esto, amado. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santificación. Dios nos llamó a la paz para con todos y a la santificación y a la santidad, la cual si no la tenemos, esos dos elementos morando dentro de nosotros, puede ser claramente que no veamos al Señor en su santa venida. Ahora, primera de Pedro capítulo 1, verso 14 hasta el 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Ojo con esto, porque antes de nosotros venir al Señor, nosotros teníamos una forma de pensar y de vivir ligado a la ignorancia y ligado a la impureza del pecado. Pero ahora, como Dios nos llamó y nos llama hijos obedientes, debemos de entender este aspecto. Y es que aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Y de una manera práctica, no solamente de boca, sino de hechos. Por eso dice claramente, sé santo en toda vuestra manera de vivir. No solamente santo en la iglesia. No. Está fuerte eso. No. No solamente santo donde yo pueda estar, donde están mis hermanos en la fe y que puedan ver que yo me porto bien. No. Dice santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora, yo creo, hermano Reinaldo, que la verdadera santidad es aquella que se practica donde nadie te está viendo. Dios mío, Padre Abad. Sí, porque somos a veces muy santos delante en nuestra conducta moral, en nuestra forma de vida, delante de las personas. Sí, y delante del pastor y delante de los líderes, pero cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Entonces, la santidad que se practica muchas veces cuando no hay nadie mirándonos, es una santidad que vale oro. Porque la santidad que se practica donde hay gente que me ve, está ligado muchas veces no al temor de Dios, sino a un estilo de vida de apariencia. Hipocresía y hipocresía. Está ligado a la hipocresía, muchas veces la santidad que muchas veces nosotros practicamos ante los hermanos que me ven. Pero cuando tú sabes que tu Dios es santo, 3 veces santo, y que dentro de su santidad no reina la mentira, no reina la impureza, cuando tú estás solo, cuando nadie te ve en tu habitación, entonces tú practicarás esa santidad. Cuando el pecado venga y te ataque, tu santidad que nace de una reverencia hacia tu Creador, entonces te mantendrá a ti en un estado de pureza y de consagración delante de Él. Déjame decirte algo. La santidad que Dios quiere para con nosotros no está ligada a la impureza, no está ligado al mal vivir, está ligado a una vida consagrada y santa delante de Él. Ojo con esto, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda es toda, no la mitad, no un poquito, es toda nuestra manera de vivir, toda nuestra faceta de vida, sin importar en el escenario donde nos encontremos, debemos de practicar la santidad como un acto de obediencia y de amor hacia nuestro Creador. No porque el líder me lo esté imponiendo, no porque el pastor quizá lo profese día tras día de la congregación, no, sino porque es algo que la Biblia enseña, el cual nosotros debemos de poner en práctica. Por eso es que el versículo de Primera de Pedro, verso 14, nos dice, como hijos obedientes, ojo con esto, porque solamente los hijos tienen la capacidad de obedecer este mandato. Y es algo que me asusta.
hermano Reinaldo. Y es que muchas veces nosotros imponemos la práctica de la santidad a personas que no son hijos de Dios. Dios mío. Y es verdad que todos nosotros debemos de practicar las cosas que son correctas, pero resultará muy difícil, resultará una carga muy pesada imponer algo sobre alguien que no es hijo de Dios y que no tiene el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que yo he conocido y me da mucha pena que muchas veces terminan apartándose del camino porque están llevando una carga que ellos mismos no pueden llevar por simplemente complacer a un hombre. Amado que me estás mirando, déjame decirte esto y de manera muy seria. No complazcas a los hombres. Complace a aquel que te llamó, que es Dios. Estudia su palabra. Profundiza en ella en base a este aspecto de la santidad, porque Él te va a ayudar. El Espíritu Santo que está en ti no te dejará. La Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. No te dejes montar presión de nada ni de nadie. Sé guiado por el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que te ayudará a vivir una vida consagrada y de agrado delante de tu Señor. Amén. Tú sabes que tú decías también algo, que la misma Biblia lo dice, que sé santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Sabe algo? Que nosotros no ha bajado tanto el testimonio en general, globalmente, hermano. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la santidad, a veces nosotros la queremos, lo que es la palabra encerrar. La encerramos. Le encerramos. Cuando dice así, hermano, en toda vuestra manera de vivir, ser santo, hermano, está hablando, míreme, hasta su de patrón de conducta. Claro, es toda nuestra manera de vivir. Míreme, Toda. usted ir a una casa, usted debe demostrar que en usted santo. mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es en toda vuestra manera. Entonces, podemos ver, Abraham, que yo he visto personas saludar. Güey, ¿qué es lo que? No. De lo mío. No. Güey, Eso está. Mire. Debe de haber una transformación. Debe de haber una transformación. Debe de haber una transformación. Nuestra vida ya ahora no es dirigida por la forma de vida de antes que teníamos, sino ahora es una vida que está siendo dirigida y purificada por la palabra y el Santo Espíritu de Dios. Por eso ya quiero tocar este último punto para cerrar con esto. ¿Qué es lo que produce la santidad en el creyente? ¿Qué es lo que lo produce? Dios mío. ¿Hay algo que produce santidad en el creyente? Yo voy a la tienda y la compro la santidad. ¿Cuánto cuesta la santidad, hermano Reinaldo? 500 pesos, 500 pesos. ¿Qué cuesta la santidad? Porque déjame decirte algo. La purificación de tu alma costó sangre y fue la de Cristo. El precio de tu santidad tiene nombre. Jesús. Jesús. Ahora bien, yo quisiera leer unos cuantos versos de las Escrituras para que nosotros podamos entender este aspecto. ¿Qué es lo que produce santidad en el creyente? Ojo con esto, para que podamos entender y podamos ser edificados por medio de la palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece en vosotros. Amado en Cristo, la Biblia claramente en estos versículos menciona dos elementos. Dice, vuestras almas han sido purificadas mediante la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La Sagrada Escritura es la verdad. Dice, mediante el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos que producen santificación en el creyente? La palabra y el Espíritu. Lo repito de nuevo. ¿Cuáles son los elementos que producen santificación en el creyente? La palabra y el Espíritu. Juan capítulo 15 verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Ojo con esto, hermano Reinaldo.
Candela, fuego. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es el Espíritu que produce santidad en el creyente. Ojo con esto, porque la palabra es el manual que a nosotros nos enseña y nos muestra el camino de la santidad. Estos dos elementos son fundamentales para nuestra vida espiritual y crecimiento en Cristo Jesús. El Espíritu como guía y como transformador de nuestras vidas. No existe cosa alguna que transforme el corazón de un ser humano si no es el Espíritu Santo de Dios. Sí, ¿Cuántos creyentes no tenemos, amados, en Cristo que usan la camisa hasta aquí arriba, pero su corazón y su vida no ha sido transformado, no ha sido renovado por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo? Dos elementos santifican al creyente: el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra, y lo repito de nuevo, dos elementos te santifican: el Espíritu y la palabra. El Espíritu te va a guiar y te va a transformar. La palabra te va a mostrar a ti el camino y la dirección que debes de seguir para vivir una vida de agrado y de santificación delante de tu Creador. Y ya con esto concluimos. Y oramos para que sobre ti y en ti se cumpla esta declaración que menciona el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y oro para que en el nombre de Jesús de Nazaret esta palabra se cumpla sobre ti y se cumpla sobre los tuyos. Oye lo que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, amado, ya para cerrar. Ven, fuego. Quizá usted pretendía escuchar de nosotros todos esos elementos de ropa, de, no sé, de algunas cuantas cosas, de atavíos, en base a este tema. Pero ya eso formará parte de otro tema. La forma y conducta en que se debe de dirigir un creyente hacia las cosas de este mundo. Pero este tema es diferente. Exactamente. El tema de la santidad no produce división, produce unidad. El tema de la santidad produce amor no fingido en el corazón del creyente, porque es un llamado a la conciencia de que lo impuro no forma parte de lo santo. La luz no forma parte de las tinieblas. ¿Ven? Y este tema de la santidad, en base a estos tres aspectos: la santidad como atributo de Dios, la santificación del creyente y qué es lo que produce santidad en el creyente. Espero que haya sido de gran edificación para usted. Vea este video, analice aún más profundamente los versículos que acabamos de mencionar, que yo sé que será de gran edificación para su vida. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Nuestro hermano Reinaldo. Amén. Señores, fue como dijo el invitado, nuestro hermano Abraham. Si usted ve que yo cuando traigo invitación, persona invitada al canal, y a veces no sobreabundo, cuando yo invito a un hermano, o sea una hermana, como ellos son los invitados, yo lo dejo fluir. Claro. Amén. Cuando ellos tocan cierto punto, algo que yo pueda darle a ustedes de expresión, se lo doy. Claro. Fue como él dijo, yo le hablé a él de hablar de la verdadera santidad. Escuche algo, vea primero bien el video entero, yo, claro. Porque hay personas que después sé que me van a tirar, no, porque tú no atacaste, no es que ataqué, yo lo dejé él hablar, ¿me entiendes? Él habló, él dio los puntos bíblicamente, él no habló que yo digo y que mi concepto, él habló bíblicamente. Así es. ¿Qué te digo? Lo que él dijo, que no tocamos punto de ropa, porque no vinimos a hablar de ese tema, sino vinimos a hablar de lo que la verdadera santidad. Lo que la Escritura ¿entiendes? Está bien que la Biblia dice en el último versículo que él leyó,
que nosotros tenemos que, como que dice el último, como que debemos de guardarnos para Dios, cuerpo, alma y espíritu. Sí. Es un tema Pero que muchos de nosotros a veces lo escogemos para nosotros, vivir la paz con todo y la santidad, en la cual si nadie verá al Señor. así es. Entonces, a veces nosotros queremos decir versículos y Sacarlo del contexto. exactamente, sacarlo del contexto y atribuírselo a personas encima. No, que es así y es así. Y hay versículos que nosotros debemos de saber que muchas veces se escribió para Esas personas de aquella la antigüedad. exactamente. Pero un día vamos a tocar todos esos Sí, aspectos. un día vamos a tocar todos esos puntos. Esos aspectos que quizás son de gran interés para la comunidad cristiana. Pero ojo con el último versículo de 1 Tesalonicenses 5:23. Y es que es Dios el que va a producir. Es una declaración. Es una revelación divina. Diciéndole a la iglesia de Tesalónica que el Dios de paz nos va a santificar. Él nos va a santificar a nosotros por completo. Porque esto es una tarea que pertenece al Espíritu. Amado, si la obra del Señor fuera por nuestros esfuerzos humanos, hace tiempo que no existiera la iglesia de Jesucristo. Pero la Amén, obra del Señor aquí en la tierra está siendo dirigida por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Estos conceptos de la santidad no deben de ser conceptos inventados por hombres ni inventados por ciertos líderes religiosos, no. Estos principios ya están establecidos en la Escritura para que nosotros vivamos en ella. Esto no consiste en que yo me soñé o yo tuve una revelación y quiero poner la revelación que tuve por encima de lo que ya está escrito en la Escritura. La Biblia ya ha establecido los principios y los parámetros para nosotros vivir una vida en santidad y de gratitud delante de los ojos del Señor. Y también es bueno, Abraham, también que el hombre vita, ¿me entiendes? Para agradarle a Dios y también para no llevar aquí ser hermano que también peque. Ese tema, vamos a dejarlo por una segunda parte. También es bueno que la mujer también se guarde para Dios en todo aspecto, hermano. No, por eso lo dice. También. Por eso Y dice, también quizás más también más las mujeres. sé santo en toda vuestra manera de vivir. El mismo Espíritu a ti como creyente te va a dar las directrices para tú vivir una vida de agrado delante del Señor. El mismo Espíritu te va a decir, amén, no le amado, ponga la mano a esto. Quisimos grabar como 28 minutos, pero sí, la gloria de Dios. Se fueron algunos 30. Se fueron, a ver, la gloria de Dios. Ya ustedes saben, si quieren la segunda parte, háganoslo saber en la caja de los comentarios, comparte este video, denle me gusta para que así YouTube se lo recomiende a otro hermano. Amén, amén. Y sea edificado. Compártalo por los grupos de WhatsApp, por todos lados. Estos videos que estamos haciendo algo de parte del Señor. Nos están viendo poco, pero hay mucha gente que nos están tirando hasta de muchos países, sí, hermano. Sí, de verdad que mírame, esto me está dando fuerza de yo querer seguir, sí, de verdad que sí. Así es que Dios me le bendiga y Dios me le guarde a cada uno de ustedes. Chalo.